Yo creo que tu poder es cada día revelado en esta tierra, que tu poder se glorifique en la vida de nosotros. Eres tan poderoso que mientras estábamos perdidos nos diste salvación sin juzgarnos, sino tu gracia se derramó sobre nosotros y tu perdón, Señor, renovó nuestro entendimiento, Señor. Gracias. Pero yo creo que hoy tú sanas corazones. Hoy, Dios, tú das una nueva manera de pensar. Hoy nos das la capacidad de aceptar tu corrección y trabajar, Señor, para agradarte. Porque mientras te agradamos, Señor, la bendición es para nosotros. Seguir tus preceptos, Señor, y tus ordenanzas nos hacen tan bien a nosotros. Danos la capacidad, Señor, de escuchar tu voz, de aceptarla, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me dijo: Jeremías, ve a la puerta del templo y desde allí anuncia este mensaje. Escúchenme, todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. No le presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad, porque aquí está mi pueblo. Al contrario, hagan lo siguiente: mejoren su conducta, sean justos los unos con los otros, traten bien a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos, hagan justicia al inocente y adórenme solo a mí. Si no lo hacen, les irá mal, pero si lo hacen, vivirán por siempre en este país, el cual di a sus antepasados. Pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y que no les sirven para nada. Ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con las esposas de otros hombres, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Aún así, vienen a este templo que es mi casa y piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas estas porquerías. Este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto. Les juro que así es. Añada a Dios a bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bienvenidos a todos y a todas. Y así también quiero saludar a todos esos que se encuentran de vacaciones y toman un espacio para vernos a través de las redes. Gracias por tomar de este espacio. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que disfruten mucho esta semana donde muchos están de vacaciones y muchos deseamos estar de vacaciones. Así que qué bueno. Ha sido una semana gloriosa, ha sido una semana hermosa. En este noviembre yo cumplo 8 años de estar en este templo y habíamos tratado en muchas ocasiones de poder tener una actividad donde nosotros pudiéramos agrupar al ministerio de adoración de esta iglesia. Para que ustedes tengan un poquito de idea, nosotros tenemos aproximadamente 40 voces más los músicos y muchos de ellos cantan en diferentes domingos, los cuales a lo mejor ni se conocen ni interactúan. Así que como en una iglesia grande como esta hacemos actividades que se puedan conocer los ministerios. Así que ayer, gracias al Señor, pudimos estar juntos en una finca, pudimos disfrutar. La mayoría, los que se excusaron, estaban de vacaciones. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Se lo perdieron porque lo de nosotros estuvo mejor. Había un lechón glorioso y había un pollo hecho en leña, yo me imagino, porque estaba glorioso. Glorioso, glorioso. Espero que sus almuerzos sean buenos. Dios les bendiga mucho.
tengo el beneficio de criarme en la iglesia y pasar por muchas etapas en mis 5 décadas y ver cómo la iglesia se desarrolla, ¿verdad? Son pocas para la historia de la iglesia. Justo González, se pueden leer el libro de Justo González y la historia de la iglesia y van a ser muy beneficiados en cómo la iglesia y la historia de la iglesia se transforma. Pero en estas 5 décadas puedo hablar muchísimo, puedo hablar de cómo yo lo he vivido. De momento, en mi juventud, cuando más relevancia toma mi desarrollo con el Señor, comienza un movimiento que se llamaba alabanza y adoración. Y entonces, la alabanza eran cánticos rápidos y la adoración eran cánticos lentos. Y eso fue lo que yo entendí. Bueno, pues adoración es cantar suave. Gracias a Dios por mis pastores que en los procesos de educación y la educación cristiana empezaron a enseñarme que la adoración es mucho más profunda que cantar un cántico rápido o lento o de los 80 o de los 2000 o de los 70 o del 1800. Es mucho más que eso y nos comenzaron a enseñar algo que nunca olvidaré. La adoración es un estilo de vida. Así que yo me puse a buscar en todas partes cómo yo sostengo esto para mi vida. Dicen diccionarios evangélicos de la siguiente manera: la adoración es la entrega completa de todo nuestro ser. Así que es una conducta que se aprende, que se va aprendiendo. El ser humano, a imagen y semejanza de Dios, viene a este mundo para enfrentar el pecado, la mentira, la distorsión en la conducta del ser humano. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es garantizado que viene de un 100% de vivir una vida desordenada, de vivir una vida lejos de Dios. Vivir lejos de Dios es vivir en pecado. Vivir lejos de Dios es vivir en insatisfacción, en mentira, engañados por el mundo. Pero cuando hay un encuentro con Dios, comienza una transformación donde la meta es que todo nuestro ser viva de acuerdo a lo que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo aprendemos? Dice, sigue diciendo la definición que la dividí en diferentes partes. Es un total sometimiento a todo lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Todo está revelado en la palabra de Dios, en esta que predicamos continuamente. Así que lo revelado aquí, lo predicado aquí, nos hace tener el conocimiento de cómo vivir una vida sumergida en Dios, vivir toda una vida entregada en Dios. Ahí está. Pero es muy interesante que el Señor le entrega a Moisés la tabla de los mandamientos, pero envía a Jesús a vivir los mandamientos. Así que no solamente tenemos: no matarás, no tendrás dioses ajenos, no levantarás falsos testimonios, ama a tu hermano, ama a todos, sino que Jesús entonces es la palabra revelada, la palabra encarnada entre nosotros. Y el testimonio de Jesús es el único perfecto que nosotros debemos aprender para saber cómo vivir de acuerdo a lo que Él desea. Entonces, aprendiendo su palabra y viviendo su palabra, podemos vivir. Entonces, le podemos decir, como me enseñó mi pastor, es un estilo de vida. Entonces ahora me hace lógica. ¿Qué es adoración? Me encantan las alabanzas, puedo estar cantando todo un día, me reviven, me transforman, es bello y es parte de la vida de adoración, es una parte. Pero hoy, en esta palabra que nosotros vamos a hablar hoy, nos confronta nuestro estilo de vida. Y veremos a través del ejemplo bíblico cómo Dios confrontó al pueblo del Señor. Y lo primero que tengo que decir en el contexto histórico es que estamos hablando de Jeremías, que Jeremías fue a predicar, que Jeremías se encuentra en la entrada del templo. ¿Por qué se encuentra en la entrada del templo? Porque él no era la descendencia salomónica donde fueron escogidos los sacerdotes de esa época. Así que él era un predicador itinerante, escogido por Dios, no escogido por Salomón. Así que escogido por Dios,
no tiene cómo entrar al templo a predicar en el lugar santo o en el lugar santísimo, sino que se para a las afueras del templo. ¿Cuándo se para a las afueras del templo? Dice que este sermón, dice que es un gran sermón, se da aproximadamente en el 606 a.C., cuando el templo había sido reestructurado, cuando el templo había sido remodelado. El gran rey de Judá, Josías, que comenzó a gobernar a los 8 años. Dice que luego de 16 años de gobernanza, de 18 años de gobernanza, mientras se remodelaba el templo, había un secretario de la corte que mientras reconstruía todo se encontró con el libro de la ley. Se entiende que era de Deuteronomio. Y entonces va donde el sacerdote Hilcías y le entrega y le dice: encontramos la palabra de Dios. Y comenzaron a leer la palabra de Dios, y ahí viene la gran reforma de este gran rey que estuvo reinando aproximadamente unos 30 años de su vida, más o menos. Se entiende que murió más o menos a los 39 años. Cuando el sacerdote comenzó a leerle la palabra al rey Josías, dice que a su juventud, a sus 26 años, rasgó sus vestiduras, comenzó a llorar, comenzó a traer una reforma, no solamente de remodelar el templo y ponerlo, reestructurarlo para que la gente tuviera un centro de adoración, sino que se dice que desde la división del norte y del sur de los reinos no se había celebrado la Pascua. Tantos y tantos años después, por primera vez se comienza a celebrar la Pascua, y hubo un gran avivamiento en aquel momento. Fue momentáneo, fue un avivamiento que duró muy poco. Cuando Dios levanta a Jeremías, ya el pueblo se había olvidado de esa reforma y de por qué el centro de adoración. Cuenta la historia que Dios le habla a Jeremías y le dice: di mi palabra, ve a la entrada del templo y allí di mi palabra. Lo primero que dice es que es palabra de Dios lo que va a decir. Y allí en la entrada del templo comienza a hablarle al oído de los que se congregaban en aquel lugar. Decía: escúchenme todos ustedes que vienen a Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así dice el Señor: quiero enseñarles una verdadera adoración. Quiero enseñarles una verdadera manera de que ustedes me alaben y que a mí me agrade su ofrenda. Allí estaba Jeremías en la entrada viendo cómo aquel pueblo compraba los animales para el sacrificio. Y allí en la entrada él veía cómo se cambiaba el dinero por el sacrificio, y aquel pueblo entraba para hacer el sacrificio. Y Dios les dijo, escuchen pausa, que fue el jueves pasado. ¿Cuántos lo escucharon? Si no lo han escuchado, por favor escúchenlo para yo no tener que repetirlo ahora. ¿Cuántos se comprometen? Y le hago un sermón más corto. Pues vamos a hacerlo más largo entonces. Escúchenlo y por favor denle forward. Denle compartir, share. Forward, no sé de dónde salió. ¿De qué me sirven sus ofrendas de sacrificio? Son huecas. Lo hacen por ritos, pero en realidad no salen del corazón. En realidad no salen de lo más profundo de su corazón con intención de ofrendarle al Señor. En el Nuevo Testamento nos encontramos que dice que si nosotros nos encontramos ofendidos con alguien, dice que deja tu ofrenda en el altar, ve y busca el perdón, la reconciliación, y luego regresa para consagrar lo que le has ofrendado al Señor. Al Señor entonces le importa un poco más nuestra relación con Él, pero para tener una relación correcta con Dios, yo tengo que tener una relación correcta ¿con quiénes?
con mis pares, con mis hermanos, con los que son igual que yo y viven alrededor mío. Porque ¿cómo podemos amar a alguien que no hemos visto y no amar a alguien que sí vive alrededor de nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer? Jeremías se para allí y le dice: dejen sus ofrendas, mejor corrijan su conducta. En la versión que leí de la traducción Nueva Viviente dice: mejoren su conducta. Y me encanta la palabra mejoren. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo discipular es uno que debe ir creciendo. Cuando nosotros escogemos ancianos y usted dice, siempre van a ser mayores. No necesariamente tienen que ser mayores. Es cuán rápido el desarrollo del cristiano va alcanzando la madurez de Cristo. Cuán rápido la conducta del ser humano es similar, parecida a la de Cristo. La de Cristo es perfecta. Al parecer y al leer la palabra uno dice, ¿cómo yo puedo cumplir esto? ¿Cuán difícil poder cumplir esto? ¿Cuán difícil? La carne es débil, es frágil. Mi mente no llega a la capacidad total de yo poder entender cómo corrijo mi conducta, cómo someto el pecado a la cruz de Cristo y cómo me mantengo. Este aguijón. Ayúdame, Señor, con este aguijón. He orado tantas veces para que me ayudes. Sean justos los unos con los otros. Hace muchos años, en mi proceso de juventud, yo le fallé a uno de mis mejores amigos, en 18, 19, 20 años, 21, yo no recuerdo bien la edad. Sé que le fallé mucho. Y yo tuve miedo, así que yo no me volví a relacionar con él, porque lo que íbamos a tener era una discusión y era una pelea. Porque yo le fallé. Entonces, ¿cuánto tiempo me tomó para yo analizarme, evaluarme y entender que yo fui el culpable? Tener el valor de reconocer que yo fui el culpable. Pude haber buscado muchísimas excusas, que durante un año estuve buscando esas excusas para calmar mi conciencia. No, es que él es tan bien, no, es que él aquel también, no es que aquel. Entonces, es muy fácil acallar la voz de la conciencia cuando busco la falta del otro. Es muy fácil. Y uno puede aguantar años justificando en medio de la oración la falta del otro y no tener el valor de entonces evaluar mi verdadera adoración, si es pura, si es santa, si es agradable delante del Señor. Hasta que un día no pude más, mientras ese Espíritu del Señor sigue hablando, incomodando, donde no hay decisión de perdón, no hay paz. Es que no hay manera de que haya paz, donde no hay una decisión de uno decidir perdonar al otro. No hay paz cuando no decidimos recibir el perdón. No hay paz, no va a haber paz. Por eso muchos nos tardamos en entender la gracia del Señor, que sin merecerla nos perdona, y vivimos que con cargos de conciencia, con baja autoestima delante de la presencia del Señor, porque cuán difícil se nos hace entender que Él nos ama. Y recuerdo que aquella noche decidí, era un viernes, no lo voy a olvidar que era un viernes, decidí enfrentarlo y decir, bueno, ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy para allá. Llegué a la casa, no hago más que entrar, él vio mi auto, salió corriendo y yo dije, este ni va a hablar, este va a utilizar sus puños para resolver este asunto. Así que me dio temor y él lo que hizo fue darme un abrazo y decirle, ¿cuánto tiempo estaba esperando que llegaras aquí? Qué bueno que llegaste, fue bien chévere. Y a lo seguido me dijo, vamos a celebrar, voy para la discoteca tal y tal. ¿Nos vamos para la discoteca? No recuerdo si fui. Con sinceridad no recuerdo. Si no se lo diría. No tengo ningún problema con eso. Pero a veces tenemos muchos temores en buscar la paz, pensando que cuando Dios la produce en el corazón, no nos imaginamos que el Espíritu de Dios también está obrando en otros corazones. Primero decido mejorar mi conducta. Segundo decido perdonar o buscar el perdón.
Y en otra predicación tomaré el tiempo de hablar de reconciliación, pero la primera decisión es en el corazón de uno, decidir perdonar o recibir el perdón de otro. Si Dios lo está recomendando a la vida de nosotros, no es porque hace a Dios más grande, es porque nos hace vivir en paz a nosotros. Es beneficioso para nosotros. En nada cambia que Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Mejor en su camino es sentarnos con responsabilidad y evaluar quién soy. ¿Quién soy? Qué fácil se le hace a muchos llenar una evaluación de lo que otro hizo. Estuve en la convención, vamos a llenar la evaluación. Estuve en el campamento, vamos a llenar la evaluación. La comida estuvo más o menos buena, el tiempo se tardó, y uno puede ser bastante rápido en eso. Si usted quiere una buena evaluación, escójame a mí, que yo no sé evaluar mal. Yo todo siempre voy a dar 5. Si es 10, voy a dar 10. Después voy y me confieso y digo, Señor, perdóname por mentir tanto en la evaluación. Pero podemos hacer esa evaluación a nosotros mismos. Si Dios nos pone entonces unas preguntas para que nosotros evaluemos nuestro camino. Dice, número 1, del 1 al 5, sé amar. ¿Cuánto te darías? Número 2, del 1 al 5, sé perdonar. ¿Cuánto te darías? Número 3, Dios te está preguntando. No levanto falsos testimonios. ¿Cuánto te daría? Número 4, no robo. Número 5, del 1 al 5, no miento. Número 6, y el Señor va a seguir haciendo preguntas así. Comienza uno a mirarse y a decir, verdaderamente tengo una gran adoración delante del Señor. Verdaderamente mi estilo de vida se parece a la de Cristo y cuando Él mire mi evaluación diga, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo está tu evaluación? ¿Cómo te evalúas a ti mismo? Hay algo de las preguntas que dice, no sé si darme aunque sea un 1 porque no sé ni cómo cumplirlo. Ahorita te digo algo. Nosotros los pastores y psicólogos y consejeros profesionales mediamos en los conflictos continuamente. Y recuerdo que estaba trabajando con un conflicto no pequeño y mientras yo escuchaba a una sola de las partes hablarme de todas las injusticias que vivió y vivimos esto y cada vez que me iba narrando algo era como que se volvía la imposibilidad de yo solicitarle a esa parte que había sido perjudicada que perdonara. Y cada vez que me contaba yo decía, diantre, eso está brutal, con que si esta gente está molesta y en chismaya, yo entiendo. Entonces de momento comienzo a preguntarle al Señor, ¿y ahora qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Y comienzo poco a poco a hablar y a decirles verdaderamente que qué bueno es vivir bajo la gracia, ¿verdad que sí? Qué bueno es vivir mirando a un Jesús que es tan pacífico, tan amoroso, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto adoramos a ese Jesús tan impresionante? No, lo adoro porque verdaderamente yo le fallé, yo fui pecador y Él me amó y Él nunca me ha juzgado. Y yo le dije, no, recuerda cuando estaba en la cruz crucificado y miró a la humanidad y dijo de sus labios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue para ti, fue para mí, fui yo que al pecar lo llevo a la cruz. Es mi conducta ignorante que lo lleva a la cruz.
es aún sabiendo que es pecado y lo estoy haciendo mal, lo llevo a la cruz. Nosotros, la humanidad, lo llevamos a la cruz. Estamos claros con eso. Sí, estamos claros. Y miró con sus ojos, siendo el creador del cielo y la tierra, el creador del ser humano, no pidió venganza, sino que pidió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con ojos de ternura. Yo sé que has vivido cosas horribles en tu vida, donde te sientes que te han fallado y te han crucificado, donde te sientes que no merece la pena el que te ha hecho daño. Pero hoy te pido que, como Jesús miró a los que le hicieron daño, hoy lo mires con ojos de compasión y le diga: Señor, perdónalo porque no sabe lo que me ha hecho a mi vida y el dolor que le ha causado a mi vida. Dañó mi seguridad, dañó mi autoestima, dañó mi futuro. Perdónalo porque no sabe lo que estaba haciendo. No se imagina cuánto dolor me iba a dar. Mejoren su conducta, dice el Señor. Mejoren su conducta. Sean justos los unos con los otros. No seamos rápidos al hablar, no seamos rápidos al juzgar, no seamos rápidos en llegar en conclusiones, no seamos rápidos. Donde está la controversia debe estar la oración y la comprensión, aún sin entender. Pastor, es que es un pecado grande. ¿Y en dónde la Biblia dice que hay una competencia de pecado? ¿Dónde la Biblia dice que hay un pecado mayor que otro? La mentira blanca es tan destructora como la infidelidad. La mentira blanca es tan destructora como robar un banco. Pero la gracia sí es grande. Y muy grande. ¿Y en dónde estaba el llamado del Señor? El llamado del Señor estaba cuando le decía: vienes todos los domingos al templo con vestiduras de santidad. Como si nuestra presencia al llegar un domingo a la iglesia y no faltar es nuestra ofrenda que al Señor le agrada. Y el Señor comienza a decir en la puerta: estás lindo vestido, estás precioso, pareces aleluya, pareces cristiano. Pero yo conozco lo que hay dentro de tu corazón. Cuando se acaba el culto y llega el lunes, yo conozco cómo hablas porque yo estoy presente. Yo conozco las maquinaciones de tu cabecita porque yo estoy presente. Porque el pueblo creía que Dios moraba solamente en el templo. Pero Jesús comenzó a decir, mire cómo dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 22. Juan está teniendo una visión. Y cuando está teniendo una visión de la ciudad santa, comienza a verlo todo y dice: ¿dónde está el templo? No veo el templo. Y dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Cordero, son el templo. Son el templo. Voy a destruir el templo. Voy a destruir la estructura. Porque yo quiero que entiendas que yo no puedo morar en templos hechos por hombres. Así dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el dueño del cielo y la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Dios no vive en el templo de Buenavista. Isaías 66, versículo 1. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Tiene la capacidad del ser humano de construir un templo como ese? No. ¿Podrían construirme un lugar de descanso como ese? No. ¿Dónde entonces mora la presencia del Señor? Jesús vino, llegó
y lo llevó a la cruz, decirle a todos los religiosos que iba a destruir el templo de Jerusalén. El lugar de seguridad para el pueblo. Si el templo estaba en Jerusalén, en aquella montaña allí donde Dios le dio la visión a David, utilizó a su hijo Salomón para construirlo, pensando que ese era el centro de la seguridad. Lo voy a destruir porque yo quiero que ustedes entiendan que en 3 días voy a restaurar en donde yo moro. ¿En dónde yo moro? Yo vivo en el corazón del templo que yo construí, que es al hombre y a la mujer. Ningún ser humano ha podido construir al hombre y a la mujer. Lo construí yo desde el barro, y desde el barro lo hice perfecto. Le puse corazón, le puse mente, le puse razón, le puse pulmones. ¿Quién puede construir eso? Nadie. Lo construyó Dios a perfección y dijo: ahora yo voy a vivir en el centro. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y viva. ¿Dónde? Aquí, en el corazón. Jeremías, ve y dile que se visten tan hermosos para impresionar los domingos y escogen las mejores ofrendas y caminan derechitos como gente perfecta, pero es que yo vivo en el corazón. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo, si me voy a lo más alto, si me voy al este, me voy al oeste, si me voy de vacaciones, allí tú estás en todo. Yo lo veo todo. Se acaba el culto, yo lo veo, yo estoy, yo te escucho, yo estoy en todo. Mejoren su adoración, mejoren su estilo de vida. ¿Cómo? Teniendo unas mejores relaciones. Porque no hay manera que yo pueda agradarme de su ofrenda de vida pretendiéndome amarme que no me han visto y no teniendo la capacidad de amar al que está alrededor de nosotros. Hablaba con un compañero pastor, hablábamos de las relaciones. Y yo le decía: mira, las verdaderas relaciones se encuentran, ¿sabes dónde? En las familias. En las familias. Yo tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos. Todos somos tan diferentes. Yo soy el mejorcito. Todos somos bien diferentes. Todos somos tan diferentes. ¿Qué me hace tolerar sus diferencias y que ellos tengan paciencia conmigo? Porque ellos tienen mucha paciencia, para conmigo. Que es mi hermano y que decidí amarlo, aún ante la diferencia. Que cuando va a llegar la diferencia, prefiero ni enterarme. Prefiero morderme los labios. Prefiero orar, pedirle entendimiento al Señor. Y mientras dependa de mí, procurar la paz. Pastor, ¿dónde puedo conseguir buenas relaciones? Los que escucharon el podcast, hablábamos de relaciones. ¿Qué demostró la pandemia? Que solamente el 22% de los que se congregan en una iglesia pudieron decir: yo puedo desarrollar una buena relación en la comunidad de fe que yo vivo. El otro 78% dijo: yo me siento solo en la iglesia. Yo no lo dije en el podcast así. Mi ADN es proteger la iglesia, es desarrollar la iglesia, es que el amor sea es que las riñas se acaben, es que la competencia se acabe, es que los malos entendidos se acaben, es que podamos vivir en paz y en armonía. Pero
¿Tenemos la meta de mejorar nuestra conducta? ¿Tenemos la meta de ser mejores adoradores? ¿Tenemos la meta de agradar al Señor? ¿Tenemos la meta de al pasar el año decir, Señor, esta debilidad la puse delante de ti, he visto cómo ha surgido una transformación? Se requiere de una decisión. La voluntad de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Se quiere de una voluntad firme, de con sinceridad evaluarme quién soy y cuán cerca estoy de la voluntad de Dios para la vida del cristiano. Mateo 5, versículo 16. Dice de la siguiente manera: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones y así los demás lo verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Hagan buenas acciones y serán luz. Mientras yo escuchaba esas palabras de Jesús hablarle a la vida de nosotros, también recordé a Jesús diciendo que nosotros haríamos cosas mayores de las que Él hizo en esta tierra. Y entonces me llevó a recordar en el libro de los Hechos a un Pedro caminando, y dice que su sombra sanaba a la gente. Entonces, si Pedro comenzó a hacer cosas impresionantes por el poder del Espíritu Santo, y dice que nosotros hoy en el 2023, a punto del 2024, también vamos a hacer cosas poderosas, comencé a pensar que entonces Jesús me dice: hagan buenas obras, traten bien, cuiden, mantengan relaciones, cuiden al pobre, al indefenso, al desventajado. Quiere decir que mientras yo voy obrando, mi caminar hace una sombra hacia un lado que comenzará a sanar los corazones de los incrédulos, a sanar los corazones de los que no han entendido el poder de Dios. No por lo que digo, sino por lo que estoy haciendo, respondiendo al llamado del Señor. Y a lo mejor pensamos y decimos: ¿dónde está Gigi Ávila para ver los paralíticos caminar? Porque nos encanta y creemos que ese es el poder más grande de Dios. Eso es un poder grandísimo. Pero el poder más grande de Dios es reconciliar al pecador con la santidad de Dios. Ese es el pecado más grande, el cual el enemigo Satanás llevó a Jesús al Calvario, pensando que iba a destruir la salvación, pensando que iba a disminuir el poder de Dios. Pero cada vez que la iglesia trabaja, cada vez que la iglesia se ama, cada vez la iglesia visita, cada vez que la iglesia llega al hospital, cada vez que tenemos una buena relación con el hermano, donde tenemos relaciones saludables, es una sombra que comienza a sanar a la humanidad sin usted tener que saberse el Salmo 119 de memoria. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Pensó que al el templo estar allí no tenían ningún problema, porque el templo era la seguridad. Que al tener el templo allí era el único lugar de centro de adoración. ¿Cuál es el error que cometemos hoy? Que pensamos que al llegar aquí ya hemos cumplido con el Señor. Y mira cómo Dios utiliza a Jeremías en el versículo 11 del capítulo 7 de Jeremías. Este es mi casa, pero ustedes
la han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto. Les juro que es así. Mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús dijo eso en los evangelios. Y pensamos en Jesús cuando lo dijo, cuando estaba volcando las mesas, santificando el templo. Y lo llevamos al hecho de hacer malas transacciones económicas o de que en el templo no se puede vender nada porque Jesús volcó las mesas. Eso tiene mayor profundidad. ¿Sabes lo que hace el ladrón? Sale a hurtar y destruir, ¿cuándo? En la noche, mientras la gente descansa, mientras la gente duerme, porque la oscuridad le obra en favor de poder ir a robar y quitar lo que no le pertenece. ¿Es un lugar de qué? La noche es su templo de esconderse. Es su lugar de refugio. Y Jesús lo que estaba diciendo era: ustedes toman el templo como ladrones, piensan que allí se esconderán, llevarán la ofrenda y salgo y sigo pecando, y cuando me veo en peligro vuelvo para el templo, porque si voy para el templo y canto ya estoy en un lugar refugio, pero cuando vuelvo para afuera no hay una modificación de conducta, sino que seguimos viviendo igual. Y dice el Señor en esa palabra, en ese versículo 11: yo veo una adoración falsa. Yo no veo la verdad. Yo no veo la verdad. Si deseamos tener una adoración verdadera, hay que mejorar nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Vienen las preguntas del 1 al 5. ¿Cuánto amo a Dios? Del 1 al 5. ¿Cuánto amo al prójimo? Eso es tan general, ¿verdad? Es fácil de contestar. Del 1 al 5. ¿Cuánto amo a mi esposa como Cristo amó a su iglesia? Que la trató con delicadeza, con amor, con ternura, no con palabras ásperas ni arrogancia. Número 3. ¿Cuánto amo al que me hizo daño? Número 4. He aprendido a perdonar, no esperando nada a cambio, que no sea agradar a Dios, que envió a su Hijo por amor a mí, para perdonarme y regalarme la vida eterna. Número 5. ¿Hay una verdadera adoración? Sé adorar a Dios. Cada día voy aprendiendo más a vivir una vida como Él le agrada. ¿Cómo contestamos esas preguntas?